Continuamos nuestro viaje por la historia japonesa. Esta vez hablaré del periodo Kamakura, un periodo caracterizado por ser el primero en la edad feudal japonesa, estableciéndose el poder de los shogun. Bienvenidos a Experiencia Marcial. Antes de comenzar, déjame recordarte que tenemos a la venta el libro de la Flor del Dojo, un libro imprescindible para todo amante de las artes marciales, y con su compra nos ayudáis a mantener el canal. Y ahora sí, comenzamos. El periodo toma el nombre de Kamakura, un pueblo costero al sudeste de Kioto, la actual Kanagawa, que por cierto, lo mismo te suena por esta obra llamada La Gran Ola de Kanagawa. Todo comienza cuando Minamoto no Yoritomo derrota al clan Taira en la batalla de Danoura en 1185, una batalla naval de las guerras Genpei. El líder Taira, Tomamori, y el joven emperador Antoku se suicidan. Minamoto no Yoritomo se otorgaría el cargo de shogun o dictador militar, convirtiéndose en el primer shogun del periodo Kamakura. Este cargo ofrecía una alternativa al poder del emperador. En 1192, el emperador Go-Toba le dio a Yoritomo el título de pacificador de los bárbaros. Esto le da autoridad militar e imperial. De hecho, esto hace que su poder se sitúe por encima del emperador. Y para que su imperio prosperara, se encarga de crear representantes llamados Jito para recaudar los impuestos de los shoen. Además, también asignaría protectores, los llamados Shugo, que le asesorarían en tiempos de guerra. A la muerte de Yoritomo en 1199, sin un heredero, su esposa, Oyo Masako, aprovecharía para dar poder al clan Oyo. Precisamente su líder, Oyo Tokimasa, un guerrero que había servido a Yoritomo, pide que el hijo de Yoritomo, Minamoto no Yorie, ejerciera como shogun, eso sí, bajo la influencia del clan, que usaban el poder de los shogun en su provecho, aunque este no dura mucho en el poder, ya que fue asesinado. Tras su fallecimiento, le sucedería a su hermano Minamoto no Sanetomo. Es necesario explicar que el gobierno del shogun se administra a partir de ahora por regentes o shiken del clan Oyo, y aunque el shogun es la parte importante, realmente el poder reside en el shiken que se encuentra detrás de él aconsejándole. Tokimasa, que estaba a cargo de Sanetomo, se dio cuenta de que ya no tenía más aliados, por lo tanto se afeita la cabeza y se convierte en monje budista, retirándose de su puesto tanto de shiken como cabeza de familia del clan Oyo. Este título de shiken fue heredado por su hijo mayor, Oyo Yoshitoki, quien se convertiría en regente del shogun Sanetomo, aunque este último acabaría siendo asesinado por el clan Oyo, desapareciendo el clan Minamoto con él. El emperador Go-Toba aprovecha esta oportunidad para levantar el llamado disturbio de Yokio. En 1221 acaba desafiando a Oyo Masako, aunque el resultado de esto es el exilio del emperador. De esta manera, en 1224, tras morir Yoshitoki y Masako, el puesto de shiken pasa a Oyo Yasutoki, que en 1232 promulga el código legal del shogunato. En 1242 muere Yasutoki, sucediéndole su nieto, Oyo Tsunetoki, aunque muere 4 años después, por lo que el título pasa a su hermano Oyo Tokimori. Este, para poder gobernar con justicia, realiza ciertas reformas, estableciendo en 1249 un tribunal superior. También sustituye a las familias influyentes en el gobierno, cambiándola por miembros de su clan, aunque en 1256 Tokimori, que sentía gran devoción por el zen, construye el templo llamado Kencho-shi. Gracias a esto se propaga el zen por los guerreros y ciudadanos. Entre mandato y mandato, y casi sin que se den cuenta, llega una amenaza a Japón, los mongoles. En 1268, Kublai Khan mandaría una carta a la corte japonesa, con la intención de establecer una amistad, y además exigía que se le rindiera tributo a la corte mongola, aunque la corte japonesa le ignora. En 1274, Kublai Khan, con un gran ejército, desembarca en las islas japonesas, y pese a encontrar una gran resistencia, los mongoles salen victoriosos, ya que gozan de superioridad
superioridad tanto numérica como armamentística. Usaban catapultas con pólvora, arcos o ballestas con flechas envenenadas. Además eran muy disciplinados y se transmitían órdenes con gongs o tambores, moviendo a sus ejércitos en masas. A diferencia de estos, los samuráis japoneses solían luchar de forma individual o en pequeños grupos. Tras la victoria de los mongoles, estos regresan a sus barcos y por la noche un viento divino hundió sus naves. En 1281, Kublai Khan volvió con más flota, aunque de nuevo el mal tiempo hundió sus barcos. Esta ayuda milagrosa de los dioses se llama kamikaze, aunque según algunos investigadores se cree que estos barcos no se acabarían destrozando por el mal tiempo o por el viento, sino que se construyeron con mucha rapidez y realmente eran naves más indicadas para navegar por los ríos que por mar. El temor de un posible tercer ataque perjudicó al país, ya que había que mantener al ejército al pie de guerra y era necesario pagar a los soldados. Esto se convirtió en un problema grave para el gobierno, provocando un descontento general. La vida de estos guerreros estaba dedicada exclusivamente a las artes marciales, practicando esgrima, tiro con arco y equitación. Además, se preparaban mentalmente para estar dispuestos a entrar en combate en cualquier momento para proteger el honor de su familia o señor. Es precisamente en estos tiempos cuando se desarrollaría el yabusame, la práctica de tiro con arco ceremonial. En este periodo también se origina la katana, gracias a que los artesanos innovaron en sus técnicas de fabricación. En 1318 sube al trono Go-Daigo, desafiando abiertamente al shogunato de Kamakura al nombrar heredero a su propio hijo, ya que una de las normas para que gobernara era precisamente que no pasara el título a ningún heredero. Entre 1331 y 1333 ocurriría la Guerra de Genko, un conflicto que marca la caída del shogunato y el fin de la influencia del clan Oyo. En 1331, Go-Daigo, dispuesto a derrocar al shogunato de Kamakura y restaurar el gobierno imperial, se rodea de vasallos y otros samuráis que estaban descontentos, aunque sus planes fueron descubiertos, ya que Fujiwara Sadafusa alertaría al shogunato de los planes de Go-Daigo y el Bakufu, también llamado shogun, enviaría tropas a Kioto para evitar el levantamiento. Se enfrentarían en primer lugar en la playa de Karasagi, donde las tropas del Bakufu fueron rodeadas y tuvieron que optar por una pronta retirada, aunque durante el asedio Go-Daigo fue capturado. En ese mismo año, el castillo de Akasaka, gobernado por el samurái Kusunoki Masashige, cayó bajo las fuerzas del Bakufu, aunque Kusunoki logra huir. En 1332, Go-Daigo es exiliado a la isla de Oki y se coloca en el trono a Kogon Tenno. Sin embargo, el príncipe Morinaga, el hijo de Daigo, continúa luchando contra Kamakura. Junto a él lucha Masashige. Estos, en 1332, recuperarían el castillo de Akasaka. Tras esto, se dirigen hacia el río Yodo, un río que atraviesa la ciudad de Osaka, donde son atacados, pero las fuerzas del Bakufu se ven rodeadas en las cercanías del templo de Tennoji. Tras esto, estas tropas acaban huyendo. Un samurái llamado Akamatsu Norimura se uniría al frente de Go-Daigo, bloqueando las carreteras del oeste y desafiando al Bakufu. Este personaje será relevante más adelante. En 1333, el gran ejército del Bakufu se divide en tres divisiones. Una atacaría al castillo de Chihaya, en la que fracasarían. La segunda se dirige al castillo de Akasaka, donde llegan a vencer gracias a cortar el suministro de agua. Y la tercera se dirige al castillo de Yoshino, en el cual se ocultaba el príncipe Morinaga. Los asaltantes llegan a hacerse con el castillo y ven ante sus ojos como un falso príncipe se suicida, mientras que el verdadero acaba escapando. Después se produce la batalla de Maya, donde el samurái Akamatsu, aquel que habíamos mencionado antes, ayudaría a Go-Daigo a enfrentar las tropas del Bakufu. Este lleva las tropas por un estrecho sendero, obligándoles a rendirse. Los ejércitos del Bakufu buscan la revancha contra Akamatsu y la tuvieron en la batalla de Segaba. En esta, Akamatsu logra deshacerse de la mitad de las tropas, el resto huirían. Mientras tanto, Go-Daigo, con la ayuda de Naba Nagatoshi, escaparía de Oki y levantaría un ejército en la montaña de Funagani. Tras esto, se trasladan a Funanoe. Allí permanecen en el castillo
castillo hasta el fin del shogunato Kamakura. Mientras tanto, Ashikaga Takauji, un general descendiente de los samuráis que apoyaba al Bakufu, recibe órdenes de acabar con Go-Daigo, pero de repente se cambia de bando. Se desconocen las causas, pero posiblemente una de estas fuera la posibilidad de convertirse en shogun del emperador Go-Daigo. Al mismo tiempo aparece Nita Yoshinaga, un señor samurái que participó en el asedio de Chihaya. Tras acabar este asedio se cambia de bando, se puso al mando de un ejército que penetra en masa en Kamakura, prendiendo fuego a la ciudad, poniendo fin así al shogunato Kamakura y a la influencia del clan Oyo. Esto da paso al próximo periodo, la restauración Kemmu, de la cual hablaremos más adelante. En cuanto a su arte, se caracteriza por ser un arte realista. En su mayoría es un arte religioso, usando a Buda en su iconografía. Las guerras habían acabado con muchas esculturas de los templos, por lo que había que reemplazarlas por otras estatuas de madera que buscaban el movimiento y la emoción, que incluso tienen colocadas en sus ojos vidrios. En 1252 se construye el Gran Buda de Kamakura, una estatua de bronce de más de 10 metros de altura. En cuanto a la pintura, destaca el culto al Buda Amida, que descendía del paraíso para saludar a sus fieles. Además, se crean pinturas representando a personajes o momentos históricos, legendarios, reales, asociados con el Zen. También destacan los objetos de metal como las campanas, los relicarios, las cajas y otros artículos que se producían para los templos y generalmente estaban hechos de bronce dorado. Por último, la espada llega a tener un gran significado en la cultura samurái. Se dice que el honor de un hombre reside en su espada y la artesanía de las espadas se convirtió en un arte en sí mismo. Y aquí termina nuestro paso por el shogunato Kamakura. Espero que te haya gustado, ya sabes, dale like, comenta y si no te has suscrito todavía, ya estás tardando.